¿Qué pasaría si te dijera que una de las reinas más poderosas de la historia cargaba con una maldición que destruiría un imperio? Esta es Isabel la Católica, la mujer que unió España, quien financió a Colón, quien construyó los cimientos del imperio más grande que el mundo había visto jamás. Pero enterrado en los archivos secretos del Vaticano hay un documento, una profecía, escrita en sangre por un místico moribundo, y predijo exactamente cómo caería España. Antes de sumergirnos en esta historia prohibida, dale al botón de suscripción, porque lo que estás a punto de escuchar no lo enseñan en las clases de historia. Solo el 23% de ustedes están suscritos, y créeme, no querrán perderse lo que viene a continuación. Castilla, finales del siglo XV. Los reyes católicos se alzan en gloria. La fe unifica un reino, nace un imperio, pero en lo profundo de los archivos reales, sellado bajo el peso de los siglos, se esconde una profecía, una predicción susurrada por un místico moribundo, una visión de sangre, traición y ruina. Dijeron que fue elegida por Dios, pero ¿y si Isabel la Católica cargaba con una maldición? Y aquí es donde se vuelve absolutamente aterrador, porque he pasado 3 años investigando esta historia, 3 años excavando en archivos de Sevilla, Simancas e incluso en la colección secreta del Vaticano. Lo que encontré cambió todo lo que creía saber sobre la historia española. Hoy, en Relatos del Poder, desvelamos un relato que España nunca se atrevió a enseñar. Un secreto real, borrado de los libros de historia. Un pergamino prohibido que predijo el fin, la elegida. Pero antes de revelar la profecía misma, necesitamos entender por qué Isabel fue elegida y quién la eligió. En 1451, bajo el cielo castellano, nació una niña. Su nombre, Isabel de Trastámara, hija de un rey debilitado, hermana de un príncipe disoluto, una heredera improbable, una fuerza invisible en el Juego de Tronos. Pero Isabel no era una princesa ordinaria. Donde otros jugaban juegos cortesanos, ella estudiaba teología. Donde otros perseguían el placer, ella ayunaba y rezaba. Donde otros temían la oscuridad, ella le hablaba. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Cuando Isabel tenía apenas 12 años, experimentó lo que ella llamaba visiones divinas. Afirmaba que la Virgen María se le aparecía, hablando en frases en latín antiguo que Isabel nunca había aprendido. Pero aquí está lo que no te dijeron. Estas no eran visiones pacíficas. Isabel gritaba mientras dormía, levitaba durante la oración, hablaba en idiomas que habían estado muertos durante siglos. Su confesor, Tomás de Torquemada, sí, ese Torquemada, documentó estas visiones, página tras página de testimonio. Pero también documentó algo más, algo que la Iglesia enterró durante siglos. Isabel comenzó a predecir muertes, no cualquier muerte, muertes específicas, con fechas exactas, y nunca se equivocaba. La Iglesia investigó, trajeron expertos de Roma, teólogos, místicos, incluso una orden secreta de exorcistas del Vaticano. No encontraron posesión demoníaca, no herejía, pero notaron algo perturbador. Cada vez que Isabel tenía estas visiones, alguien en la corte real moría. Primero su primo, Carlos de Viana, luego su tío, Alfonso de Castilla, luego el consejero más cercano de su padre, Álvaro de Luna. Cada muerte ocurrió exactamente como Isabel había predicho. Cada víctima encontrada en circunstancias que desafiaban toda explicación. Carlos de Viana fue encontrado en sus aposentos, aparentemente muerto por horas, pero su cuerpo aún estaba tibio. Alfonso de Castilla murió en batalla, pero su armadura no mostraba heridas. Álvaro de Luna simplemente dejó de respirar durante una reunión del consejo. La corte susurraba de brujería.
pero la piedad de Isabel era innegable. Pasaba horas en oración, daba a los pobres, defendía la fe. Entonces, ¿qué era ella? ¿Santa o hechicera? A los 17 desafió el decreto real. Rechazando el matrimonio político, eligió su propio marido, Fernando de Aragón. Una elección que uniría las coronas de Castilla y Aragón. Pero aquí está lo que no te dicen. La noche antes de su boda, Isabel recibió una visita. Era el 18 de octubre de 1469. Una tormenta violenta azotaba Valladolid. Los rayos partían el cielo. Los truenos sacudían las piedras de la catedral, y a través de la tormenta llegó una figura, una monja de Ávila, una mística conocida como Sor Catalina la profetisa, una mujer de quien se decía que soñaba en lenguas y lloraba sangre. Los guardias del palacio testificaron después que apareció sin previo aviso, sin caballo, sin escolta, sin explicación de cómo había viajado 100 millas a través de la tormenta. Trajo un pergamino, antiguo, amarillento, escrito en lo que parecía ser sangre, pero no cualquier sangre. El pergamino había sido examinado por eruditos. La escritura contenía sangre humana mezclada con sustancias que no deberían haber existido. Metales del Nuevo Mundo, tintas del lejano Oriente, elementos que no serían descubiertos hasta siglos después. El mensaje era claro. La corona de Castilla dará a luz un imperio que dominará el mundo, pero será su misma sangre, su propia descendencia, quien lo condene a la destrucción eterna. Isabel, conocida por su fe férrea, debería haberlo quemado, debería haberlo llamado herejía. En su lugar, lo leyó, una y otra vez, y luego hizo algo que nadie esperaba. Se rió, no de alegría, no de alivio, sino de reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Desde ese día, una sombra siguió a su corte. Los sirvientes reportaron sucesos extraños, espejos que se agrietaban sin causa, crucifijos que se invertían solos, velas que ardían con llamas negras. Pero Isabel parecía fortalecida, como si la profecía no la hubiera maldecido, sino despertado algo que siempre había estado ahí. Junto con Fernando, se convirtieron en los reyes católicos, campeones de la cristiandad, arquitectos de la Reconquista. En 1492 tomaron Granada, terminando 800 años de dominio musulmán. Y apenas meses después, bajo su estandarte, un marinero genovés llamado Colón descubrió un nuevo mundo. Pero aquí hay algo que te volará la mente. Colón no fue la primera opción. Isabel había comisionado originalmente a otro explorador, un hombre llamado Martín Alonso Pinzón. Pero 3 días antes de su partida, Pinzón fue encontrado muerto en su camarote. La causa oficial: fallo cardíaco. Pero testigos reportaron haberlo visto hablando con una mujer de blanco la noche anterior. Una mujer cargando un pergamino manchado de sangre. Colón se convirtió en el plan de respaldo, y la historia cambió para siempre. La gloria los rodeaba, pero en secreto, Isabel cargaba ese pergamino, amarillento, críptico, temido, y la profecía comenzó a desplegarse. Los hijos de la perdición. Isabel y Fernando tuvieron 5 hijos, cada uno nacido bajo el halo del imperio y el peso de la profecía. Pero antes de revelar sus trágicos destinos, déjame mostrarte algo que te dará escalofríos. Encontré esto en el Archivo Real de Simancas. Una carta, escrita por la propia Isabel, oculta durante 500 años. La tinta está desvanecida, pero las palabras son inquietantes. A mi confesor, en el año de nuestro Señor 1493, los sueños han regresado. Veo a mis hijos cayendo, uno por uno, como hojas en invierno.
Pero no es la voluntad de Dios, es algo más, algo que se alimenta de sangre real. Dios me perdone, pero temo que la profecía dice la verdad, y temo que pueda haberla despertado. Ella sabía lo que se avecinaba, y sabía que era responsable. Primero llegó Isabel, su hija mayor, hermosa, inteligente, la futura reina de Portugal. Se casó con Afonso de Portugal en 1490. Una alianza política que fortalecería ambos reinos. Pero el matrimonio también era algo más. Un matrimonio por amor, raro entre la realeza. Afonso era apuesto, culto, devoto. Isabel la joven floreció bajo su afecto. Durante 2 años fueron la pareja real perfecta, pero la tragedia golpeó rápido. En julio de 1491, Afonso fue de cacería. Una expedición rutinaria. Jinetes experimentados. Terreno familiar. Pero su caballo se encabritó, sin razón alguna, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó. Afonso fue arrojado. Su cuello se rompió al instante. Pero aquí está lo extraño. Múltiples testigos reportaron haber visto una figura de blanco justo antes del accidente. Una mujer, parada en el bosque, observando. Cuando volvieron a mirar, había desaparecido, pero encontraron algo más. Sangre en los árboles, en forma de símbolos antiguos, símbolos que coincidían con la profecía. Con el corazón roto, Isabel regresó a Castilla. Estaba embarazada. La esperanza permanecía. Pero el parto fue difícil. El trabajo de parto duró 3 días. Y cuando el niño finalmente llegó, vivió exactamente 1 hora. Lo suficiente para ser bautizado. Lo suficiente para recibir un nombre. Lo suficiente para morir. El primer hilo de la profecía. Cortado. Pero espera, hay más en esta historia, porque Isabel la joven no murió solo de pena. Murió de algo más. Algo que los médicos no podían explicar. Se despertaba gritando, afirmando que veía a su esposo muerto, afirmando que él trataba de advertirle sobre algo, sobre alguien. Sus últimas palabras, registradas por su confesor: viene por los niños, la mujer de blanco. No se detendrá hasta que todos nos hayamos ido. 3 días después estaba muerta, sin enfermedad, sin herida, simplemente dejó de vivir. Luego vino Juan, el heredero varón tan esperado, nacido en 1478, preparado desde el nacimiento para gobernar una España unida. Apuesto, erudito, noble, pero Juan era diferente de sus hermanas. Tenía habilidades, como su madre. Los registros de la corte muestran que Juan podía predecir patrones climáticos con meses de anticipación. Podía sentir la enfermedad antes de que aparecieran los síntomas. Podía mirar a una persona y conocer sus secretos más profundos. Los nobles lo temían, pero también lo respetaban, porque Juan usaba sus dones sabiamente. Previno hambrunas, negoció la paz, parecía destinado a la grandeza. A los 18, se casó con Margarita de Austria. Su boda fue un espectáculo de esperanza dinástica. Toda la nobleza de España celebró. Este era el futuro del imperio. Pero en su noche de bodas, algo pasó. Algo que lo cambió todo. Margarita testificó después que Juan se despertó gritando. Afirmó que había visto la profecía. No solo la había leído, sino que la había vivido. Describió la caída del imperio con perfectos detalles. Guerras que no sucederían hasta siglos después. Derrotas que no ocurrirían hasta generaciones después. Y luego hizo una predicción propia. No viviré para ver a mi primer hijo. Margarita pensó que eran nervios de boda. Pero Juan se obsesionó. Comenzó a investigar la profecía. Entrevistó a sobrevivientes de la corte de su abuelo. Incluso intentó contactar a la mística original que la había escrito. Fue entonces cuando comenzaron los accidentes. Primero, su caballo lo tiró durante un desfile.
Luego, una araña de luces cayó en sus aposentos privados momentos después de que él había salido de la habitación. Luego, envenenamiento por comida de una comida que nadie más tocó. Margarita le suplicó que detuviera su investigación. Pero Juan estaba convencido de que podía romper la maldición. Creía que sus dones eran más fuertes que la profecía. Estaba equivocado. En octubre de 1497, apenas meses después de su boda, Juan enfermó, pero no con ninguna enfermedad reconocible. Simplemente se desvaneció, como una vela que se apaga. Los médicos encontraron algo extraño. El cuerpo de Juan no mostraba signos de enfermedad. No había plaga, no había veneno. Sus órganos estaban perfectos. Su sangre estaba limpia. Simplemente dejó de vivir. Pero la parte más escalofriante: la noche que Juan murió, los sirvientes reportaron ver una figura de blanco vagando por los pasillos del castillo. Una mujer, llorando, cargando un pergamino manchado de sangre. Y aquí está lo que realmente pasó. Encontré esto en los archivos secretos del Vaticano. Un testimonio del confesor personal de Juan, sellado durante 500 años. El príncipe me habló antes de su muerte. Dijo que la mujer de blanco lo había visitado. Le mostró la profecía. Pero no solo la profecía original, la profecía completa. La parte que había sido ocultada. La parte que revelaba el verdadero propósito de la maldición. No era al azar. No era castigo. Era cosecha. La mujer de blanco estaba recolectando almas reales, construyendo un ejército, preparándose para algo que pasaría siglos después. La joven esposa de Juan, Margarita, estaba embarazada. El imperio contuvo la respiración, pero abortó. El linaje cortado. Y fue entonces cuando comenzaron los susurros. Mal de ojo. Pero los cortesanos más viejos sabían mejor. Recordaban la profecía. Recordaban la advertencia. Luego vino Juana, la infanta de ojos profundos y mente inquieta. Se casó con Felipe de Borgoña en 1496, el futuro emperador Habsburgo. Una unión que ataría a España a la dinastía más poderosa de Europa. Pero la historia de Juana es la más trágica de todas, porque ella no estaba loca, era inconveniente. Aquí está lo que no te dicen sobre Juana la loca. Era brillante, hablaba 6 idiomas con fluidez, entendía la economía mejor que la mayoría de los ministros, podía debatir teología con los mejores eruditos, pero también tenía dones, como su madre, como su hermano Juan. Juana podía ver el futuro, no en visiones o sueños, sino en momentos de vigilia. Podía mirar a una persona y conocer su destino. Podía tocar un objeto y ver su historia. Y vio la verdad de la profecía. Vio cómo se desplegaría. Vio su propio papel en ella. Cuando Felipe murió súbitamente en 1506, otra vez, sin causa clara, el dolor de Juana se convirtió en leyenda. Pero no era solo dolor, era culpa, porque había visto venir su muerte. Había tratado de advertirle, y él no había escuchado. Su vigilia con su ataúd, sus lágrimas, su aparente locura. Todo era real, pero no era locura, era claridad. Porque aquí está la verdad. Juana fue encerrada en Tordesillas durante 46 años, casi medio siglo, pero documentos recientemente descubiertos revelan que no estaba desvariando, estaba escribiendo cartas, poemas, tratados políticos, pero también algo más: hechizos protectores, barreras, obstáculos diseñados para contener el poder de la profecía. Pasó 46 años luchando contra la maldición, sola, olvidada, pero nunca derrotada. Cada documento fue confiscado, cada carta quemada. ¿Por qué? Porque probaban que estaba cuerda. Probaban que era peligrosa, no para el reino, sino para la profecía misma. Y si crees que eso es impactante,
Espera hasta que escuches lo que les pasó a sus hermanas. María se casó con Manuel I de Portugal después de la muerte de su hermana. Tuvo 8 hijos, pero cada uno cargaba la marca de la profecía. Su hijo mayor, Juan, se convirtió en rey de Portugal, pero murió joven, sin herederos. Su hija Isabel se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio Romano, pero murió en el parto. Su hijo Luis se convirtió en cardenal, pero murió en circunstancias sospechosas. Cada rey portugués después de María enfrentaría rebelión, conquista o exilio. La maldición se extendió como fuego salvaje por la península ibérica, pero María lo vio venir. En su última carta a su madre escribió: «La profecía nos sigue a todas partes. No se trata solo de España. Se trata de todos nosotros, cada casa real en Europa. Todos estamos conectados, todos estamos marcados». Por último llegó Catalina, conocida en Inglaterra como Catalina de Aragón. Se casó con Arthur Tudor en 1501. Un matrimonio diseñado para unir Inglaterra y España. Pero Arthur murió en meses. La causa oficial: enfermedad del sudor. Pero los testigos reportaron algo más. La noche antes de la muerte de Arthur, fue visto hablando con una mujer de blanco. Una mujer que no debería haber estado en el castillo. Una mujer que desapareció sin rastro. Luego vino Enrique VIII, un matrimonio que cambiaría el curso del cristianismo mismo. Pero aquí está lo que te volará a la mente: la obsesión de Enrique VIII con un heredero varón. No se trataba solo de dinastía, se trataba de miedo, miedo profundo y primitivo, porque Enrique podía sentirlo: la maldición, la profecía, el peso del poder ancestral presionando sobre su matrimonio. Consultó a astrólogos, místicos, incluso supuestas brujas. Todos le dijeron lo mismo: Catalina trajo oscuridad española a Inglaterra, una maldición que consumiría su linaje, su ruptura con Roma. No se trataba solo de divorcio, se trataba de supervivencia. Creía, correctamente, que separarse de Catalina salvaría su reino. Pero era demasiado tarde. La maldición ya había echado raíces. Los hijos de Enrique enfrentarían sus propias tragedias. Su dinastía moriría con Isabel I. Cada hijo de Isabel encontró dolor. Cada trono que tocaron tembló. Y a través de todo, la profecía se cernía. La corona dará a luz un imperio, y será su sangre quien lo condene. España se elevó al poder global, y España comenzó a sangrar. La maldición dorada. Con la muerte de Isabel en 1504, la profecía no murió. Se profundizó, evolucionó, se extendió. Su heredera, Juana la Loca, fue encerrada en Tordesillas, desechada por su padre y su hijo. El poder pasó a su hijo joven, quien se convertiría en Carlos I de España y Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. Bajo Carlos, el imperio alcanzó su cenit. La plata de Potosí fluyó a Sevilla. El oro de las Américas adornó las catedrales. Los territorios españoles se extendieron desde las Filipinas hasta Perú, desde Nápoles hasta los Países Bajos. Fue el primer imperio en el que el sol nunca se ponía. El reino más poderoso en la historia humana. Pero bajo el esplendor, la profecía trabajó su magia oscura. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterrador. Porque Carlos V no solo estaba luchando contra enemigos externos, estaba luchando contra algo más, algo que lo seguía a todas partes. Su médico personal, Andreas Vesalius, documentó síntomas extraños: fiebres súbitas que duraban exactamente 3 días, convulsiones inexplicables durante reuniones importantes, visiones de ciudades ardiendo que no caerían hasta décadas después. Lo llamaban melancolía. Pero Carlos sabía mejor. Había heredado más que solo una corona. Había heredado una maldición.
Carlos guardó el pergamino de Isabel, la profecía. La estudió obsesivamente. Consultó eruditos, místicos, incluso supuestos hechiceros, todos buscando una manera de romper la maldición. Pero mientras más aprendía, más entendía su verdadero alcance. La profecía no se trataba solo de España. Se trataba del poder mismo, del precio del imperio, del costo de la grandeza. Y comenzó a ver el patrón. Cada gran victoria era seguida por una derrota devastadora. Cada momento de triunfo era ensombrecido por la catástrofe. La conquista de México trajo enfermedad y rebelión. La riqueza de Perú desencadenó inflación y bancarrota. El dominio sobre Europa encendió guerras religiosas que arderían durante siglos. Pero aquí está la parte más escalofriante. Carlos comenzó a verla, la mujer de blanco, no solo en sueños o visiones, sino en momentos de vigilia, en espejos, en sombras, en el rincón de su ojo. Aparecía durante reuniones cruciales, durante campañas militares, durante momentos de decisión, siempre observando, siempre esperando. Y lentamente, Carlos comenzó a entender. La maldición no estaba tratando de destruir el imperio. Estaba tratando de perfeccionarlo, de crear algo sin precedentes, algo que serviría a un propósito más oscuro. El imperio no solo se estaba expandiendo, estaba siendo moldeado, formado, preparado para algo que no pasaría hasta siglos después. Las guerras religiosas drenaron las arcas reales. La reforma protestante dividió Europa. La Inquisición convirtió a vecinos en enemigos. Y oleadas de bancarrota. En 1557, 1575, 1596, destrozaron la ilusión de prosperidad eterna. Pero cada crisis hizo al imperio más fuerte en algunos aspectos, más centralizado, más absoluto, más peligroso. El hijo de Carlos, Felipe II, heredó esta carga, pero también heredó algo más, una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de la profecía. Felipe construyó el Escorial, ostensiblemente como monasterio y palacio, pero realmente era algo más, una fortaleza, una prisión, un lugar para contener el poder de la profecía. La arquitectura no era solo hermosa, era mística, geometría sagrada, símbolos protectores, cámaras ocultas llenas de artefactos diseñados para alejar el mal. Pero no fue suficiente. La maldición había crecido demasiado fuerte, demasiado compleja, demasiado profundamente arraigada en el tejido del imperio. La famosa victoria de Felipe sobre los turcos en Lepanto tuvo un costo. La flota española fue salvada, pero el hijo mayor de Felipe, Carlos, murió en circunstancias misteriosas. ¿La causa oficial? Enfermedad. Pero los médicos de la corte encontraron algo más. El príncipe Carlos había estado investigando la profecía. Había descubierto algo que lo aterrorizó, algo que lo hizo tratar de huir del país. Fue detenido, encarcelado y luego murió. Pero no antes de que lograra enviar una carta a su primo, el duque de Alba. La carta fue interceptada, sellada, oculta, pero la encontré en los archivos de la familia Alba, oculta durante 450 años. La carta contenía una sola oración. La profecía no se trata de destrucción, se trata de transformación. España se está convirtiendo en algo más, algo que nunca debió existir. La armada de Felipe falló en 1588, pero la derrota no fue solo militar, fue simbólica. El imperio había alcanzado sus límites, la profecía estaba comenzando su fase final, y a través de todo, testigos reportaron el mismo fenómeno. Una mujer de blanco, llorando, cargando un pergamino manchado de sangre, siempre presente en momentos de crisis. Para la época de Felipe III y Felipe IV,
El control de España se estaba deslizando. Los holandeses se rebelaron. Los portugueses se liberaron. Francia se alzó. El imperio que una vez había dominado el mundo estaba sangrando por 1000 heridas. Pero aquí está lo que es verdaderamente aterrador. Cada derrota, cada pérdida, cada crisis siguió un patrón. Un patrón que coincidía exactamente con la profecía. El imperio no solo estaba declinando, estaba siendo sistemáticamente desmantelado, pieza por pieza, generación por generación, según un plan que había sido escrito en sangre 200 años antes. Y a través de todo, los linajes reales se debilitaron. Los Habsburgo, en su obsesión con la pureza, habían recurrido a la endogamia. Tíos se casaron con sobrinas, primos se casaron con primos. La sangre real se volvió más delgada con cada generación, hasta que finalmente la profecía produjo su obra maestra, su víctima final, Carlos II, el último rey Habsburgo de España. Nació en 1661, el producto de generaciones de endogamia. Físicamente débil, mentalmente inestable, maldecido con una mandíbula tan deformada que apenas podía hablar. Lo llamaban el hechizado, pero Carlos II no estaba solo enfermo. Era algo más, el logro final de la profecía. Un rey tan dañado, tan frágil, tan maldito que su misma existencia derribaría el imperio. Y aquí está la parte más perturbadora. Carlos II lo sabía. Entendía su papel. Pasó todo su reinado tratando de romper la maldición. Consultó exorcistas. Se sometió a rituales de purificación. Incluso trató de encontrar y destruir la profecía original. Nunca tuvo éxito, pero sí descubrió algo que lo cambió todo. La profecía no se trataba solo de España, se trataba de Europa, del mundo, del futuro de la civilización humana misma. Y cuando Carlos II murió en 1700, sin heredero, la profecía logró su objetivo final, la Guerra de Sucesión Española, un infierno europeo que remodelaría el continente. Un conflicto que establecería nuevos poderes, nuevas alianzas, nuevas posibilidades. La corona que parió un imperio había preparado al mundo para algo más. El despertar moderno. Pero espera, ¿crees que esto es solo historia antigua? Piénsalo de nuevo, porque la profecía no murió con Carlos II. Evolucionó, se adaptó, esperó. En 1700, Felipe V de Borbón se convirtió en rey de España. La línea Habsburgo fue rota. La maldición debería haber terminado, pero no terminó. Si acaso, se volvió más fuerte, porque la profecía nunca había sido sobre los Habsburgo. Había sido sobre España misma, sobre el imperio, sobre el poder que fluía a través de los linajes reales. Los reyes borbones enfrentaron sus propios desastres, la pérdida de Gibraltar, la invasión napoleónica, la pérdida de las colonias americanas. Cada crisis siguió el mismo patrón, la misma mujer misteriosa, el mismo pergamino manchado de sangre. Para 1898, España había perdido sus últimos territorios ultramarinos. El imperio se había ido. La profecía debería haber estado satisfecha, pero no había terminado. Apenas estaba comenzando. En 1936, España estalló en guerra civil. Hermano contra hermano. Sangre en las calles. El eco de la profecía a través de los siglos. Pero aquí está lo que no te dicen. La guerra civil española no se trataba solo de política. Se trataba de despertar, de invocar algo que había estado dormido durante décadas. La victoria de Franco trajo 40 años de dictadura, pero también trajo algo más: estabilidad, unidad, preparación, porque Franco sabía sobre la profecía. La había estudiado, se había preparado para ella. Cuando Franco murió en 1975, encontraron algo en su caja fuerte privada. No solo documentos,
No solo dinero, sino artefactos antiguos, incluyendo una copia de la profecía original. Pero esta no era cualquier copia. Esta era la profecía completa, la versión completa, la parte que había sido ocultada durante siglos, y reveló la verdad. La profecía no se trataba de destruir España, se trataba de preparar España para algo mayor, algo que pasaría en la era moderna. La restauración de la monarquía en 1975 no fue solo política, fue destino. El rey Juan Carlos no era solo una figura decorativa, era el elegido, el rey que cumpliría la fase final de la profecía. Pero Juan Carlos cometió un error. Trató de leer la profecía completa, trató de entender su alcance total, y lo que vio lo aterrorizó. La profecía no se trataba solo de España, se trataba del mundo entero, de una transformación global que remodelaría la civilización humana. España era solo el comienzo, el prototipo, el campo de pruebas. Juan Carlos abdicó en 2014, no por escándalo, no por edad, sino porque entendió su papel y se negó a interpretarlo. Su hijo, Felipe VI, heredó el trono, pero también heredó la carga, la profecía, la elección, y recientemente cosas extrañas han estado pasando. Crisis económicas que siguen patrones antiguos, inestabilidad política que refleja eventos históricos, movimientos separatistas que hacen eco de las advertencias de la profecía. La Unión Europea enfrenta desafíos sin precedentes: inmigración, Brexit, el ascenso del populismo. Todo conectado, todo parte del plan, porque la profecía nunca fue sobre el pasado, fue sobre el futuro, sobre crear las condiciones para algo sin precedentes. ¿Y la mujer de blanco? Todavía está aquí, todavía observando, todavía esperando. En 2019, las cámaras de seguridad del Palacio Real capturaron algo extraordinario. Una figura de blanco, moviéndose por corredores que deberían haber estado vacíos, cargando algo que parecía un pergamino manchado de sangre. Las imágenes fueron clasificadas, selladas, ocultas, pero las he visto, y lo que vi me convenció de que la profecía es real, que está activa, que se está preparando para su fase final, la verdad eterna. Entonces, ¿era real la profecía? ¿O era simplemente un espejo, reflejando el precio eterno del poder? Isabel le dio a España unidad, fe e imperio, pero también le dio fragilidad, obsesión y una carga que resonaría a través de siglos. Sus hijos, sus nietos, su imperio, todos tocados por la brillantez y consumidos por la oscuridad. La profecía reveló una verdad fundamental: el poder corrompe, el imperio destruye, y aquellos que buscan dominar el mundo inevitablemente se destruyen a sí mismos. Pero quizás ese era siempre el punto. Quizás la profecía no era una maldición en absoluto. Quizás era una advertencia, un recordatorio, una lección escrita en sangre y sellada en el tiempo. Porque en algún lugar, en las profundidades del Palacio Real, el pergamino espera, su advertencia eterna, su verdad, innegable. Y la pregunta que debería mantenerte despierto por las noches: si la profecía era real, si todavía está activa, si todavía se está desplegando. ¿Qué viene después? ¿Qué otros secretos se esconden en las sombras del poder? ¿Qué otras maldiciones esperan ser despertadas? Este fue Relatos del Poder. Dale al botón de suscripción y activa la campana, porque la próxima semana nos sumergiremos en los archivos más prohibidos del Vaticano, los documentos por los que han matado para proteger, los secretos que podrían derribar gobiernos. Y en los comentarios, déjame saber: ¿crees que la profecía era real? ¿Has visto señales de su influencia en eventos modernos? ¿Qué otros misterios reales deberíamos investigar? Hasta la próxima. Recuerda,
El poder siempre viene con un precio, y a veces ese precio se paga en sangre. La profecía de Isabel la Católica pudo haber terminado un imperio, pero también creó algo más, algo que todavía camina entre nosotros, algo que todavía da forma a nuestro mundo. La maldición es real, la profecía continúa, y la mujer de blanco todavía está esperando